Bendiciones, bienvenidos a cada uno de ustedes, mis amigos, mis hermanos y familia mía. Dios les bendiga, bienvenidos a este canal Testificando la Palabra con tu hermano Benigno Estanes. Benigno Estanes, así me encontrará siempre en el canal de YouTube. Bienvenidos cada uno de ustedes, conéctense, ya que estamos tratando de llevar el primer mensaje en este canal, la primera predicación para todos ustedes, esperando y confiando en Dios que será mensaje de la palabra. Cada vez que vengamos con una predicación que sea para edificación para los hermanos, para nuestros amigos, para nuestras familias, programa de edificación, palabra de bendición para cada uno de ustedes. Bienvenidos y conéctense. Primer programa en este canal de YouTube, testificando la palabra con tu hermano Benigno Estanes. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Hoy, en este día, mis hermanos, mis amigos, familia mía, vamos a estar hablando sobre el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. Mucha gente no cree en el arrebatamiento, mucha gente no cree en el rapto de la iglesia. Mucha gente estamos sabidos o esperando, mejor dicho, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero mucha gente se nos enseña o mucha gente enseña o sabemos o esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero mis hermanos, mis amigos, familia mía, el evento son dos eventos distintos. La venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia son dos eventos diferentes. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es una y el arrebatamiento de la iglesia es otra. Muchos dicen el arrebatamiento de la iglesia y en ocasiones los que no creen en el arrebatamiento de la iglesia, o puede llamarlo el rapto o el arrebatamiento, que significa lo mismo, son dos eventos diferentes. Ya lo mencioné, la segunda venida es uno, pero los que saben la enseñanza, que solamente es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces anulan el evento del arrebatamiento de la iglesia. Pero para poder entender, para poder tener el conocimiento pleno, tenemos que ir a la Biblia. Tenemos que ir a la palabra de Dios, porque de otra manera nos dejamos llevar por lo que nos dicen sin leer la palabra, entonces estamos, sí es la venida del Señor, la segunda venida del Señor sí está en la Biblia, porque sí va a pasar, mis hermanos, mis amigos, familia mía, sí va a pasar, pero antes de eso, mucho antes, tiene que ser el arrebatamiento de la iglesia, porque la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. La palabra del Señor dice que nuestro Señor Jesucristo viene por una iglesia pura, sin mancha, sin mácula, sin pecado, a una iglesia santa. Nuestro Señor Jesucristo vendrá por su iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Viene a buscar la novia. También en las Sagradas Escrituras, en la Biblia dice que Jesús vendrá por la novia. ¿Quién es la novia? La iglesia. Entonces habla del rapto, habla del arrebatamiento, pero muchos enseñan que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, pero para poder entender, mis hermanos, mis amigos, familia mía, para poder entender este misterio, porque muchos no lo creen, entonces el apóstol Pablo dice, te revelaré un misterio. ¿Cuál es ese misterio? El arrebatamiento de la iglesia. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, pero para poder entender, para poder ir entendiendo, para poder ir desmenuzando la información, el conocimiento, ¿por qué el arrebatamiento? ¿Por qué el rapto de la iglesia? ¿Por qué?
Vamos a leer en Apocalipsis. Vamos a leer primeramente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20 del 1 al 15. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Apocalipsis en el capítulo 20 del versículo 1 al versículo 15. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo. En el capítulo 20 de Apocalipsis dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. En el versículo 4 dice: y vi tronos que se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca, no adoraron a la bestia ni una imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Mis hermanos, mis amigos, familia mía, ¿qué quiere decir aquí la palabra del Señor? Dice que es la primera resurrección, porque la Biblia está hablando de dos resurrecciones. Unos dicen, pero si la primera resurrección es nuestro Señor Jesucristo, y es que Jesús ya resucitó, y entonces muchos dicen es la primera resurrección. Pero cabe mencionar que aquí no está hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor aquí está diciendo claramente que es la primera resurrección de los que murieron en Cristo. La palabra del Señor aquí en Apocalipsis, en el capítulo 20 del 1 al 15, la palabra de Dios nos está revelando, nos está diciendo que aquí son los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús, los que murieron en él, los que confiaron en él. Aquí entran los apóstoles, sus primeros creyentes, porque cabe mencionar, ya todo el mundo lo sabe, perdón, que en el principio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo fue perseguida, ya todo el mundo lo sabemos. Entonces mataron a sus discípulos, a sus apóstoles, a sus seguidores, a los primeros cristianos de aquella época, los que principiaron la iglesia. Y la palabra del Señor está revelando que serán resucitados. Entonces, es el arrebatamiento. Porque sigue leyendo. Voy a leer otro versículo para que vayamos entendiendo. En el capítulo 20, perdón, del 1 al 15, ahí está mencionando de la primera resurrección, ¿sí?
pero no de nuestro Señor Jesucristo, sino de los mártires de Jesús, sus apóstoles, sus seguidores, ya lo mencioné, los primeros creyentes, y hasta la época, hasta el día de hoy, mucha gente ha muerto por predicar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la fecha del día de hoy, en otros países, la iglesia cristiana, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ha sido perseguida. En otros países han matado familias enteras por predicar el evangelio, por creer en Jesús. Y aquí la palabra del Señor dice, el ángel está revelando que vio a las almas, a los que han muerto por el testimonio de la palabra de Jesús, por dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que los mataron. Entonces, cuando Jesús viene por su iglesia, cuando Jesús viene a recibir, a levantar a su iglesia, viene por la novia que es la iglesia, entonces dice que resucitarán los muertos en Cristo, los que murieron, los que dan testimonio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que serán arrebatados, primeramente resucitados. ¿Sí? Escuchen muy bien, mis hermanos, mis amigos, familia mía. Serán resucitados primeramente los que murieron por el testimonio de Jesús. Y después dice que los que hayamos quedado, los que estemos vivos en ese tiempo, entonces dice, seremos transformados. Y luego todos juntos volaremos hacia el cielo, pero no al cielo, sino en el aire. En el aire vendrá nuestro Señor Jesucristo y dice la palabra de Dios que en el aire seremos reunidos juntos con Él. Por eso es que la palabra del Señor dice que después vendrá, cuando la palabra del Señor nos está diciendo que cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? En ese momento los que murieron en Jesucristo van a resucitar. Y los que están vivos en ese tiempo van a ser transformados y juntos volaremos o volarán. Entonces, cuando eso suceda, inmediatamente baja un ángel con una cadena y atará. Satanás, el diablo, quedará atado y lo van a encadenar durante 1000 años. Después vamos a estar hablando durante los 1000 años. Entonces, cuando esto pase, cuando el arrebatamiento de la iglesia, Satanás, el diablo, será encadenado y encarcelado para que no ande haciendo maldades. ¿Por qué? Porque cabe mencionar que hasta el día de hoy se cree Satanás, el diablo, anda suelto en esta tierra, en el mundo. ¿Por qué anda suelto? Porque si Satanás, el diablo, ya estuviera amarrado, la palabra del Señor dice que va a estar atado para que ya no ande haciendo maldades y engañando a las naciones. Entonces ya no pasaría tanta cosa como ahora en estos tiempos está pasando. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Cuando Satanás, el diablo, sea encadenado, dejará de haber maldades. Pero ¿qué pasa? Inmediatamente después que la iglesia sea levantada, inmediatamente viene la gran tribulación. Pero la gran tribulación lo vamos a dejar, ese será otro tema. Por eso es que yo estoy mencionando desde un principio, lo he mencionado, que la segunda venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia son dos eventos diferentes. ¿Por qué? Porque primero van a resucitar. La palabra del Señor dice la primera resurrección, ¿verdad? Voy a leer otro versículo, pero ese es para otro tema. Voy a leer otro versículo para que vayamos entendiendo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo voy a leer otro versículo donde dice que yo leí en el versículo 6, dice: bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Eso es lo que estoy hablando. Ahora voy a leer en el versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, ¿verdad? Ahí está diciendo que después que pasen 1000 años, entonces después de esos 1000 años, Satanás el diablo será suelto. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra del Señor que cuando la iglesia sea levantada, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia, entonces dice que su iglesia reinará con él, estará con él y luego descenderá y toda su iglesia vendrá junto con él, ¿verdad? Entonces dice que reinará la iglesia que se ha levantado en el rapto, luego vendrá a reinar junto con él y entonces seremos sacerdotes de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y ya luego de ahí, después de 1000 años, Satanás el diablo será desatado. Y ya luego viene, más allá de, después de 1000 años, ya viene el juicio final. Y entonces es cuando viene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde dice que todo ojo lo verá. Pero eso lo vamos a mencionar en la segunda venida, que ahí habla también de la gran tribulación. Pero por el momento vamos a seguir hablando lo que es el rapto de la iglesia. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, porque aquí donde acabamos de leer, dice que bienaventurados todos aquellos que tienen el privilegio en la primera resurrección. Vamos a leer, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en Corintios, vamos a leer en Primera de Corintios, en el capítulo 15, pero antes, Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 3 al 18. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4 y versículo 13 al 18. Y a la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, otros que no tienen esperanza. Perdón, dice, me brinqué un versículo, perdón, dice, una vez más, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis cerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mis hermanos, mis amigos, familia mía, aquí el apóstol Pablo está diciendo, mis hermanos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿A quién se refiere?
A los que murieron, a los que están ya descansando, ya su cuerpo no están con nosotros, pero sus almas siguen vivas, ya sabemos. Pero dice, tampoco queremos que se pongan tristes por los que durmieron. Antes bien dice la palabra del Señor, vamos a animarnos los unos a los otros, oremos los unos por los otros y alentemos, perdón la palabra, no lo pude decir, aliento unos con otros, alentándose unos con otros, orando los unos por los otros, animándonos los unos por los otros y diciendo, anímate que Cristo te ama, anímate que el Señor viene, anímate. Jesús está a las puertas. El arrebatamiento de la iglesia puede ser en cualquier momento. Uno no lo sabe. Pero estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos peligrosos. Cada vez lo hemos mencionado ahí tenemos un programa, ya muchos me conocen, muchos me han mirado por ahí medio temblando cuando estoy leyendo, pero ahí estamos mis hermanos, ahí estamos dándole la batalla al diablo, predicando la palabra, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, porque dice la palabra del Señor que tenemos que alentarnos los unos a los otros y tenemos que orar unos por otros. ¿Por qué? Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que buscar el mensaje de la palabra de Dios, tenemos que buscar nuestra salvación, mis hermanos, mis amigos, porque después del arrebatamiento viene la gran tribulación. Hace poquito, ¿qué será? Hace como un mes, platicamos con un amigo y él dijo, no, dijo, todo se habla muy bonito, todo se menciona bonito. Y hay muchos que hablan del infierno. Dice, pero no, el infierno no existe. El infierno está aquí. Otros dicen que el arrebatamiento. No, ¿cuál arrebatamiento? Eso no es verdad. Siempre dicen que Cristo viene y Cristo viene. Mira hasta dónde estamos. No pasa nada. El infierno no existe. El infierno está aquí. El infierno es lo que estamos pagando. El infierno es lo que vivimos. El infierno es lo que sufrimos. No, mi hermano. Yo le dije, bueno, usted piensa eso. Usted lo cree así. Bueno, está bien. Porque si me pongo a decirle, si empezamos a discutir, él dice, no vamos a llegar a ningún acuerdo. ¿Por qué? Porque yo no tenía la palabra en la mano. Mis hermanos, mis amigos, familia mía, para que vayamos entendiendo, para que vayamos mirando qué es lo que va a pasar, a dónde vamos, qué es lo que nos espera. Para poder ir entendiendo, tenemos que irnos a la palabra de Dios, porque así nada más que yo sé esto y que a mí me dijeron, que yo escuché, que a mí me aconsejaron y que a mí me enseñaron y que mi hermano, mi amigo, hoy en día todo el mundo saca su propia conclusión. Hoy en día, mi hermano, mi amigo, por ahí andaba alguien que escuché por ahí en un video, cuando alguien le preguntó, oiga, dicen los evangélicos, dicen los protestantes que Cristo viene, que el arrebatamiento y que Cristo viene por su iglesia, que el rapto, que el arrebatamiento. Y el predicador le dijo, ríasele en la cara, ríasele delante de él, ríase en su propia cara. ¿Cuándo? A ver, pregúntele si a él ya lo raptaron, pregúntele a él si conoce a alguien que ya haya sido arrebatado, secuestrado y... Hermano, se burló. No, mi hermano, mi amigo, familia mía, amigo que me escuchas, la palabra de Dios no es para tomarla como en broma. La palabra de Dios no es para burlarse, no, mi hermano. La palabra de Dios es seria. Dice la palabra del Señor, dice la Biblia, que Dios habla a su pueblo y Dios corrige. Nuestro Señor, nuestro Dios corrige.
como el padre corrige a su hijo desobediente, Dios también, hermanos. Yo no quiero decir que es un Dios de castigos, yo no quiero decir que Dios es malo, no, pero Dios corrige a su pueblo. Desde el Antiguo Testamento, Dios corrige a su pueblo. ¿Por qué lo corrige? Porque Dios ama a su pueblo. ¿Por qué mandó a nuestro Señor Jesucristo al rescate? Porque Dios ama a su pueblo. Y por eso es que uno, mis hermanos, mis amigos, familia mía, uno tiene que estar atento a lo que está pasando. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en Primera de Corintios, en el capítulo 15, del verso 51 al 53. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, mi hermano, mi amigo, familia mía, tome nota, apúntele. Primera de Corintios, en el capítulo 15, del versículo 51 al 53. Vamos a leer, mis hermanos, mis amigos, familia mía, vamos a ver qué es lo que nos dice en Primera de Corintios, en el capítulo 15, del 51 al 53. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Dice, he aquí, os digo un misterio, dice Pablo, es lo que yo dije hace rato. Uno no sabe y uno se deja llevar por lo que otro diga, pero si uno se va a la palabra, uno va a entender lo que Dios nos está enseñando. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, uno va a entender. Dice Pablo nos habló, Pablo